menciona que es una paciente de sexo femenino de 45 años, ¿no? Que es natural y procedente de Lima, ¿no? Que en 2001, en mayo, acude al Hospital Arzobispo Loaiza, en el cual manifiesta que tiene un tiempo de enfermedad de aproximadamente 1 año y 6 meses, ¿no? Entre las características importantes que manifiesta es la debilidad muscular progresiva, el malestar general, ¿no? La irritabilidad, estreñimiento y dificultad para la deambulación, en el cual esta dificultad en la deambulación hace que la paciente utilice lo que son muletas, ¿no? Con apoyo mecánico para que pueda estabilizarse. 5 meses antes de su ingreso ha sufrido una caída en el cual presenta una fractura intertrocantérica izquierda, lo cual va a ser sometida a una cirugía, ¿no? En otra institución diferente al Hospital Arzobispo Loaiza. Y la van a diagnosticar lo que es una osteoporosis, ¿no? En el cual la tratan con un suplemento de calcio. 7 días antes del ingreso va a también presentar lo que es un dolor abdominal intenso, difuso, y que además va a estar acompañado de náuseas, vómitos y también de anorexia, ¿no? Por lo cual también nuevamente va a acudir al hospital. Ahora, entre los antecedentes que presenta la paciente es un estreñimiento pertinaz hace 3 años, infecciones urinarias a repetición y una litiasis renal hace 7 años también. En el examen físico examen clínico que le realizan, tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, taquicardia. Entonces, la presión arterial está en 100/60, una normotensión. La frecuencia respiratoria de 25 por minuto, está taquipnea. La temperatura de 38 grados, en el cual hay un cuadro de fiebre, ¿no? Paciente además tiene un mal estado general de nutrición e hidratación, tiene una fascia dolorosa y luce adelgazada. Además, su piel está pálida, seca, uñas quebradizas, mucosa oral seca, ¿no? Dentadura en mal estado de conservación. En el examen físico de cuello no se palpa tiroides. En la parte cardiovascular hay ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos. En la parte abdominal, blando y depresible, pero al momento de hacer la palpación superficial y profunda se nota un dolor de forma difusa que predomina en la zona epigástrica. Los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos y a nivel neurológico va a haber una irritabilidad. A pesar de ello, despierta, no focaliza y no hay presencia de signos meningios, ¿no? Bueno, luego se le hacen los exámenes auxiliares respectivos en los cuales se encontró una hemoglobina de 10,10 gramos por decilitro, ¿no? Bueno, una ligera anemia. Un hematocrito de 32%, leucocitos de 14.900 por mililitro, en el cual aquí te dan creo que las cifras de los demás glóbulos blancos, ¿no? Me imagino que deben ser neutrófilos, basófilos, ¿no? Eosinófilos, etcétera, ¿no? Las plaquetas están en 266.000 por mililitro, creatinina de 0,6 miligramos por decilitro, urea de 19,4, depuración de creatinina 8,7 miligramos por mililitro por minuto. Me parece que hay un deterioro también renal. Proteínas totales de 6,77 gramos por decilitro, albúmina de 2,48 gramos por decilitro. La amilasa está muy alta, de 1.378 unidades por litro, fosfatasa alcalina igual, de 931 unidades por litro. Las transaminasas, la TGO y TGP, 22 unidades por litro y TGP de 7 unidades por litro. LDH de 261 unidades por litro, lipasa de 654 unidades por litro. Calcio iónico de 1,77 milimol por litro. El calcio sérico también está bien elevado, de 15,45 miligramos por decilitro, una calcinuria, no. Fósforo 2 con hipercalcemia, perdón. Fósforo de 10,3 miligramos por decilitro, hay una hipofosfatemia.
potasio de 3,6 milimol por litro, sodio de 136 milimol por litro, pH de 7,38, la presión de CO2 32, la presión de oxígeno 101,4, bicarbonato de 19,4, velocidad de sedimentación glomerular 21 milímetros por segundo debe ser. Calcio urinario de 97,6 miligramos por 24 horas. Y acá te dan los valores normales, 60, 200. TSH ultrasensible 4,28, ¿no? En el cual está ligeramente aumentada. T3 libre 0,96 disminuida. Y T4 también está disminuida, ¿no? 0,48. Prolactina de 6,63, ¿no? Valores normales de 0,26 nanogramos por mililitro. La hormona luteinizante de menos de 0,10, ¿no? La hormona estimulante de los folículos 1,30. Las proteínas de Benson-Jones van a estar negativas. VIH negativo para tu hormona intacta, perdón, de 3270, muy elevada. Aspirada de médula ósea se hace también. Médula ósea con actividad y maduración normal, no infiltrado por células neoplásicas, depósito de hierro escaso. Bueno, también se le hacen otros estudios como las ecografías, tanto abdominal, en el cual se encuentra una litiasis renal bilateral, donde no hay hidronefrosis y pancreatitis aguda. Electrocardiograma, bueno, acá se coloca lo que es el electrocardiograma, donde hay un ritmo sinusal, ¿no? Longitud de PR 0,12, QT de 0,28. Hay trastornos inespecíficos de la repolarización. En la inmunoelectroforesis hay una hipoalbuminemia. En endoscopía alta se establece una gastritis crónica superficial y ateromas gástricos. Esta es la ecografía de paratiroides, en el cual se muestra un adenoma paratiroideo derecho, ¿no? En la gammagrafía ósea de cuerpo entero, en el cual se nota un patrón difuso de captación con mayor fijación en zonas del cráneo, mandíbula, articulaciones acromioclavicular, esternón, manos, epífisis distal de húmero, y una hipercaptación también en articulación coxofemoral izquierda en relación probable a una fractura misma, ¿no? En la gammagrafía de tiroides se encuentra un bocio difuso normocaptador. En la densitometría ósea, que es esta, tiene una osteoporosis severa en predominio de L4 y trocánter con alto riesgo de fractura, ¿no? Y te dan los datos de la, de la densitometría ósea, ¿no? Luego tenemos radiografías a nivel del cráneo, mano, húmero. A nivel del cráneo hay una desmineralización ósea con múltiples efectos radiolúcidos pequeños, donde se sugiere lesiones líticas. Sí, eso está acá. Veo la pantalla fija, no sé si es mi conexión. Ah, ¿no se mueve? No sé si el resto ven si se mueve. No, no se ve. No, no se ve. ¿Ah? ¿No? A ver, voy a compartir de nuevo ya. Ya sé. Se queda en electrocardiograma. Ah, claro. Y ahora se mueve. ¿Se mueve ahora? Sí. ¿Mm? Claro. Ahora se mueve, chicos. Sí, ella está corriendo. Ya. ¿Dónde
entonces, ya bueno, me quedé por acá. Bueno, entonces esta imagen pertenece a la ecografía de tiroides, en el cual se diagnostica con un adenoma paratiroideo derecho. En la gammagrafía ósea del cuerpo entero, en el cual se establece un patrón difuso de captación con mayor fijación en la zona del cráneo, en la zona de la mandíbula, en la articulación acromioclavicular, en esternón, en manos, en epífisis distal de húmero y también una hipercaptación en la articulación coxofemoral izquierda. En la gammagrafía de tiroides se establece un bocio difuso normocaptador. En la densitometría ósea, en esta imagen, hay una osteoporosis severa con predominio de L4 y trocánter, ¿no? Con alto riesgo de fractura, donde también te dan los datos de la densitometría ósea, ¿no? Se está bajando, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Ya, gracias. Bueno, luego a la paciente se le hacen radiografías de cráneo, de mano y de húmero, ¿no? En la parte del cráneo se nota una desmineralización ósea con múltiples efectos radiolúcidos y en el cual se nota algunas lesiones líticas, ¿no? Estas imágenes están acá, ¿no? En el cual las lesiones la notan como lesiones líticas en sal y pimienta, ¿no? Luego se hace una radiografía de manos, donde hay una osteopenia severa y resorción subperióstica, ¿no? Esta imagen está acá, ¿no? Es una radiografía de manos donde se nota una osteopenia severa y resorción perióstica, que son estructuras mucho más radiopacas, ¿no? Las osteopenias. Ya. En cuanto a lo que es el húmero, hay múltiples quistes óseos, también hay otra imagen por aquí, acá está, donde se notan múltiples quistes óseos en la zona del hombro derecho, ¿no? Creo que no se ve. Ahí están los quistes, ¿no? Ya. Luego se hace una TAC en la región cervical, donde se establece una tumoración a nivel retroperitoneo y retrotraqueal, perdón, derecho, ¿no? Con áreas de necrosis central a descartar adenoma paratiroideo. Luego evoluciona con crisis hipercalcémica y pancreatitis aguda, donde se inicia un tratamiento con hidratación, diuréticos de asa y bifosfonatos. Días después de controlar estos episodios de pancreatitis se adiciona corticoides, entre ellos la hidrocortisona. La paciente mejora del episodio de pancreatitis aguda e insuficiencia renal, pero va a persistir con esa hipercalcemia severa, ¿no? Luego se diagnostica lo que es el adenoma paratiroideo solitario, ¿no? La cual va a ser sometida a una adenectomía de paratiroides. Y justamente aquí esa imagen está acá, ¿no? Ahí está. Se hace una adenomectomía paratiroidea donde se establece un área de necrosis central, ¿no? Y luego se dosa luego lo que es la PTH, ¿no? A la primera hora del posoperatorio con un resultado de 10 y el calcio sérico de 11 miligramos por decilitro, ¿no? Se lleva a la anatomía patológica, donde se establece una forma ovoide que pesa 10,62 gramos, mide 5 por 2,6 por 1 centímetro. Hay una superficie gris, parduzca, homogénea, con espacios de apariencia quística y zona de hemorragia, en el cual se diagnostica como un adenoma paratiroideo, ¿no? Al quinto día de la cirugía desarrolla hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia sintomáticas, ¿no? Además va a cursar con un episodio de trombosis venosa profunda, ¿no? Por lo que se inicia el tratamiento con anticoagulantes. También presentó episodios de neumonía nosocomial, ¿no? E infección de las vías urinarias también. Luego fue dado de alta mejorada y estable. Y eso creo que es el caso. Y ahora vamos a desarrollar las dos preguntas que me ha tocado. Voy a compartir un momento.
Ya, entonces vamos a desarrollar la primera pregunta, que es llevar una lista de problemas del caso. Bueno, entre los síntomas y signos que va a presentarse la paciente es una debilidad muscular de tipo progresiva. Va a presentar malestar general, irritabilidad, estreñimiento, dificultad para la deambulación también, lo cual menciona en el caso clínico que necesitaba unas muletas para poder estar de pie. También hay un dolor abdominal intenso en la zona epigástrica. Hay presencia de náuseas, vómitos, anorexia. También hay una piel seca y pálida. Hay lo que es las uñas quebradizas. Hay una taquicardia. También puse aquí los que son algunos signos de hiperparatiroidismo, hiperprolactinemia por los valores de prolactina elevadas. Hay un hipotiroidismo, hipofosfatemia, hipercalcemia y una hipocalciuria también. Y por último, en cuanto a lo que son los órganos y sistemas que van a estar afectados, va a ser el sistema muscular, el sistema óseo, el dermatológico también, cardiovascular, digestivo, el sistema endocrino por todo el compromiso hormonal que va a presentar la paciente, el renal también porque hay deterioro, hay un proceso de litiasis, de insuficiencia renal también, nervioso por la irritabilidad que presenta la paciente, acá se repitió, ¿no? Y hematológico también por el cuadro de anemia y algunos elevaciones de algunos glóbulos blancos, ¿no? Una serie blanca. Bueno, eso sería todo. Ok, muchas gracias, Cristian. Continuamos, por favor. Y ahora, y ahora vamos a responder las preguntas 3 y 4 correspondientes al caso. La pregunta número 3 corresponde a los síndromes que la paciente presenta. Bueno, como hemos podido ver en la revisión del caso, la paciente presenta una afectación sistémica bastante difusa, ¿no? Podemos mencionar entre los síntomas el síndrome anémico, ya que la paciente se encontraba con la hemoglobina baja, o sea, tenía una anemia, pero solo era una anemia en rango leve, además de también presentar su hematocrito disminuido, las uñas quebradizas, las facies pálidas que también referían en el examen físico. Además de que también estaban mencionando que tenía un mal estado de nutrición, ¿no? Bueno, un síndrome esténico, entre los síntomas me referían que la paciente tenía como un malestar general, que se cansaba fácilmente. Síndrome de insuficiencia renal aguda, acá es aguda prerrenal. Y esto, bueno, porque tenemos la urea y creatinina disminuida, teníamos la tasa de filtración, la, la tasa de excreción de creatinina pues estaba también bastante disminuida, ¿no? Y considerando el nivel de algunos electrolitos que también nos daban en la historia clínica, podemos decir de que también que esta era una insuficiencia renal de tipo prerrenal. Bueno, el síndrome miopático lo consideramos porque se refería a que había una debilidad muscular progresiva. El síndrome mético por las náuseas, vómitos y anorexia que la paciente tenía. Eh, ahora, esto de aquí incluso también puede ser causa, o sea, esto es causa
puede ser no causa de la insuficiencia renal prerrenal. El síndrome doloroso será por el dolor abdominal difuso y la fascia dolorosa que la paciente presentaba. Un síndrome febril porque la paciente tenía una temperatura de 38 grados, además de presentar taquipnia y taquicardia, que pueden ser también consecuencia por la temperatura elevada. Aquí en el síndrome metabólico, en realidad consideramos varios marcadores. La paciente tenía alterado muchas hormonas, ¿no? Como la LH, la FSH, la T4, la paratormona. O sea, habían muchas hormonas que nos podrían indicar, ¿no? De que la paciente tiene un síndrome metabólico también. Y bueno, también un síndrome de reducción de masa ósea. Esto lo considero por la densitometría que nos daban en la historia clínica, ¿no? De que pues estaba disminuida, ¿no? Bueno, algo que aquí me olvidé tipear que también podemos considerar puede ser un, un síndrome pancreático. Recordemos que la paciente también tenía la milasa y la lipasa bastante aumentadas. eh, y bueno, también en un punto de la historia también refería de que la paciente estaba con una pancreatitis manifiesta, ¿no? Bueno, para revisar la fisiopatología de la osteoporosis, ¿no? Que este va a ser el diagnóstico de la paciente, ¿no? Eh, Podemos ver aquí en la imagen una matriz ósea normal, y esta es la matriz de cómo se ve en un paciente con osteoporosis. Como podemos ver, eh, los espacios que habían, o sea, las trabéculas que se formaban, pues están con mucho más espacios, ¿no? Aquí vemos que la matriz, o sea, todo esto se ha adelgazado. Bueno, ahora vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Primero mencionar de que, bueno, en el hueso existe una unidad de remodelación, ¿no? Que está conformado principalmente por los osteoclastos y los osteoblastos, ¿no? También hay eh, otras células que, de no tanta importancia como estas dos, ¿no? Y estas básicamente lo que van a hacer es van a llevar un proceso de resorción y formación de manera continua, ¿no? Mientras que los osteoclastos se encargan de la resorción ósea, los osteoblastos se van a encargar de la formación, ¿no? Y en condiciones fisiológicas, esas van a ser alternantes, ¿no? Si la resorción se realiza durante 3 semanas, va a haber un proceso de formación ósea durante 3, 4 meses. Entonces todo esto para poder equilibrarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esto va a llevar un proceso, o sea, de sustitución de tejido óseo y disponibilidad de los minerales, ¿no? Esto es lo que va, este, eh, lo que va a influenciar en este proceso de resorción y formación. Entonces, aquí van a haber dos mecanismos que se van a realizar, ¿no? Durante esta resorción y formación, ya que, habíamos mencionado, estas se realizan continuamente. Pues vamos a tener que va a haber un balance, en el caso de un paciente con osteoporosis, va a haber un balance negativo y un aumento del recambio óseo. ¿A qué nos referimos con este balance negativo? Pues normalmente en personas jóvenes más que nada, este proceso de resorción de formación va a ser equivalente, ¿no? La misma cantidad de que se va resolviendo también va a ser la cantidad que se va a ir formando. Y si bien es cierto, esto cada vez va a ser menor conforme uno crece, o sea,
una persona hasta los 30 años obtiene como que su índice de masa ósea más, más óptima, ¿no? Y ya después de eso solo tiende a bajar. O sea, este balance negativo se va dando se da también en condiciones normales. Pero ¿qué pasa en una persona con osteoporosis? Pues esto ocurre más rápido de lo normal, ¿no? Entonces se va a ir, va a haber una resorción ósea mucho más marcada de la que uno puede ir formando, ¿no? Entonces va a haber un desbalance, ¿no? Un desequilibrio. Y también un aumento del recambio óseo. Bueno, aquí hay factores que van a intervenir, ¿no? Eh, y bueno, esto, qué es lo que va a ocasionar que hay una matriz ósea de estas características? Pues fracturas osteoporóticas, ¿no? Que se pueden realizar sobre todo a nivel de la cadera, la columna dorsolumbar. Eh, Acá mencionan el radio, pero también puede ser en, en la cabeza del fémur. En realidad, o sea, pueden darse eh, una fractura inexplicable, pues puede ser este producto, una fractura patológica, ¿no? Um, bueno, aquí, esto que mencionaba con respecto del aumento del recambio óseo, va a depender de muchos otros factores, ¿no? Por lo general, o sea, podemos dividir a la osteoporosis en una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria. Ahora, debemos distinguir en nuestra paciente qué tipo de osteoporosis tenemos. Para eso es importante un estudio exhaustivo de laboratorios, ¿no? Y también de la historia clínica que se le vaya a recabar. Por ejemplo, considerando las alteraciones que tiene la paciente, pues estas son los principales eh, causas, o sea, de origen endocrinológico que terminan por generar eh, una osteoporosis, ¿no? Pueden ser por estados hipogonadales o por patologías endocrinas, ¿no? Que bueno, ya vamos a ver acá ahorita de cuál se trata, ¿no? Para poder hablar de los diagnósticos diferenciales, eh, pues decíamos, ¿no? Que en primera instancia, pues ya quizás tenemos una opción que es una noción que es osteoporosis, ¿no? Pero es muy importante distinguir si esta es una osteoporosis de primaria o secundaria, ¿no? Porque también depende de eso si puede tratar o no la causa subyacente. Ahora, entonces tenemos que ver el cuadro general, ¿no? Que tiene la paciente. Y como habíamos mencionado, la paciente tiene una, un cuadro quizás bastante general, ¿no? Pero ¿qué cosas podemos mencionar que nos pueden orientar a poder diferenciar esta osteoporosis y que, bueno, es de origen secundaria, ¿no? En primer lugar, bueno, la paciente tenía formación de cálculos renales, ¿no? No era la primera vez que ella producía litiasis. Tenía síntomas generales como fatiga, náuseas, vómitos, hiporexia o anorexia. Bueno, la fractura que ella pues también había manifestado. Y la, y, y la pancreatitis que también tenía. Ahora, algo que quería mencionar es eh, que esto puede ser producto bueno, de un hiperparatiroidismo que, bueno, que va a ser, en realidad va a estar confirmado en historia clínica por medio de una ecografía, ¿no? Pero también, o sea, había analítica que lo respaldaba, ¿no? Teníamos la paratomona muy elevada, eh, también teníamos, por ejemplo, el calcio iónico disminuido, um, y esta sintomatología es
coincide con un cuadro de hiperparatiroidismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces el hiperparatiroidismo no se manifiesta, ¿no? O tiene manifestaciones muy leves, muy generales, que es muy difícil identificarlo en primera instancia hasta que ya pues se tiene una analítica completa. Pero si nos vemos a grandes rasgos, pues la paciente sí tenía manifestaciones de un cuadro de hiperparatiroidismo. Ahora, no sé si la pancreatitis podría ser un cuadro aislado, ya que también había encontrado un artículo que hablaba que la pancreatitis, o sea, relacionaba la pancreatitis crónica con osteoporosis, en pacientes con osteoporosis, ¿no? Que estas podían ocurrir con cierto grado de frecuencia, ¿no? Que podría estar relacionado por una disminución de las proteínas liposolubles, por la vitamina D, ¿no? Pero se referían de casos de pancreatitis crónica, ¿no? No de pancreatitis aguda. Bueno, ese es el mecanismo de cómo se da la regulación entre calcitonina y paratormona. Bueno, pues las paratormonas van a ser reguladas por el nivel de calcio sérico y bueno, de acuerdo a eso, se va a liberar o calcitonina o paratormona, ¿no? Y bueno, estas van a actuar a nivel pues del hueso, ¿no? Aquí en este caso acá tenemos a la paciente que, o sea, tiene un adenoma en la paratormona. Entonces va a haber un aumento de la hormona paratiroidea que no va a corresponder a las concentraciones séricas de la calcitonina. Entonces, sin importar el estímulo, pues va a haber una elevada concentración de esta hormona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a estimular la liberación del calcio por el hueso, ¿no? Entonces, estos factores que aquí mencionábamos, que iba a haber un aumento del recambio óseo, pues es justamente por esa paratormona que le va a seguir diciendo al hueso que siga liberando el calcio, ¿no? Entonces el hueso va a seguir soltando sus reservas, va a seguir realizando una resorción, o sea, porque la forma en la que va a liberar calcio es justamente por medio de la resorción, ¿no? Y bueno, para mencionar otros diagnósticos diferenciales, eh, bueno, podemos hablar de la artrosis. Quizás, aunque el cuadro clínico con una artrosis en realidad es bastante diferente, ¿no? Recordemos que la artrosis se da a nivel de las articulaciones y las manifestaciones que se pueden dar son diferentes, ¿no? Acá se presenta pues rigidez matutina, eh, una rigidez matutina corta, el, los cuadros de dolor también van a ser diferentes, ¿no? Y bueno, pues la artrosis por lo general va en adultos mayores, ¿no? Um, en el caso de la osteomalacia, ese sería nuestro principal diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí bueno, ¿qué es la osteomalacia? Es aquí lo que va a ocurrir es un reblandecimiento de los huesos, ¿no? Esto porque recordemos que la vitamina D está muy relacionada con el metabolismo eh, de la resorción ósea, ¿no? Entonces, aquí lo que va a haber va a haber una falta de vitamina D. Y a causa de esta falta de vitamina D, pues va a haber una deficiente cantidad de calcio sérico, ¿no? No va a haber eh, una cantidad adecuada. Y esto, pues si no tenemos calcio sérico, lo que va a ocurrir es que la paratormona va, va a ir, va a accionar sobre el hueso para que el hueso libere más calcio y así poder regular sus niveles de calcio en sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una osteomalacia de una osteoporosis? Bueno, primero, la osteomalacia mencionábamos que es como el raquitismo, pero en adultos, ¿no? Y como decíamos, incluso el cuadro se le parece bastante, ¿no? Que se manifiesta con fracturas. Aquí, pues ambos se trata en...
se tratan en un cambio en la masa ósea, ¿no? Aquí es donde va a radicar su diferencia. Es que mientras que aquí en la osteomalacia va a haber una relación entre mineral óseo y matriz disminuido, en la osteoporosis esta relación va a estar normal, ¿no? Y bueno, también en el caso de las neoplasias, en realidad las neoplasias también pueden ser causa secundaria de una osteoporosis, ¿no? También se pueden presentar cuadros parecidos. Y eso más que nada se da en pacientes neoplásicos de larga data, ¿no? Cuando han llevado tratamiento, un tratamiento prolongado, quimioterapias, todo esto, pues un paciente con neoplasia pues puede terminar por desarrollar, aparte de estar si es que estuviesen postrados, pues también, ¿no? Pueden llegar a desarrollar una osteoporosis. También en pacientes eh, con una enfermedad reumatológica de larga data, no crónica, o sea, de origen inflamatorio. Muchas veces estos pacientes con enfermedades de origen inflamatorio que tienen que recibir tratamientos con inmunosupresores, con glucocorticoides, pueden desarrollar una osteoporosis, ¿no? Pero como mencionábamos, para poder diferenciar estas causas secundarias de la osteoporosis, pues es analizar el caso, las manifestaciones acompañantes, ¿no? Uno va a poder, por ejemplo, diferenciar si es una osteoporosis por síndrome de Cushing, ¿no? Por un exceso de corticoides, ¿no? Si también tiene acompañada otro tipo de manifestaciones, que en este caso la paciente pues no refiere, ¿no? Entonces no podemos hablar de una neoplasia, no hablamos de una enfermedad reumatológica inflamatoria, ¿no? Entonces, quizás el principal diagnóstico diferencial era la osteomalacia, ¿no? Pero debido a la densitometría ósea, pues también ha sido descartado. Eso era todo lo que iba a comentar, doctora. Bueno, como bien nos señalaba su compañera, el caso se trata de una osteoporosis secundaria. Entonces, es una osteoporosis secundaria de hiperparatiroidismo. Sus diferenciales también deberían ser similares a esa patología. La artrosis, como que artrosis primaria, solo se aleja mucho, ¿no? Entonces, debería más o menos orientar sus diferenciales a una enfermedad que pueda ser capaz de producir toda esta cantidad de síntomas que presenta el paciente, o en todo caso que también le produzcan hiperparatiroidismo. Continuamos, por favor. Sí, doctora, buenos días. Sí, bueno, continuando con las siguientes preguntas. Primero la pregunta 5 y pregunta 6, ¿no? ¿En qué consiste, bueno, cuál sería el plan de trabajo y además criterios diagnósticos? Bueno, por la parte del plan de trabajo, en la parte laboratorial sería importante considerar realizar el hemograma completo, ¿no? En este caso, tanto serie roja como serie blanca. Aquí, bueno, se identificó el caso, bueno, eso en parte ya se ha realizado también en el caso clínico, evaluar como leucocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, de los cuales los leucocitos son los que se encontraron elevados en el caso de la paciente, ¿no? También sería importante evaluar tanto plaquetas como hemoglobina y hematocrito, que en este caso también se ha encontrado una disminución en cuanto a la hemoglobina, ¿no? Bueno, también sería importante considerar el perfil hepático, de los cuales como las transaminasas en la bilirrubina, y en el caso de las transaminasas también se ha realizado. En el caso de la paciente, sin embargo, se encontraron valores normales. También, como mencionaba mi compañera, hay un evidente daño renal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente porque también se ha realizado, bueno, se ha evaluado la creatinina, pero también se puede incluir urea, ácido úrico. También
se encontró disminución en cuanto a los valores de albúmina. Sin embargo, sería importante considerarlo, ¿no? Igual que las proteínas totales. Y amilasa y lipasa en cuanto a los signos, y también que respecto a la pancreatitis aguda, ¿no? Y bueno, también por el daño renal que presenta sería importante evaluar el sedimento urinario, ¿no? Ahora, en la parte endocrinológica se considera por el hiperparatiroidismo primario evaluación del calcio sérico, como también la paratormona, ¿no? En estos casos ambos se encontrarían elevados, sin embargo en el caso clínico se evidencia el calcio sérico. No se realizó la evaluación de la hormona del PTH. Y también podemos incluir vitamina D y fósforo, ¿no? En parte de las hormonas tiroideas también se consideran ambos, tanto la TSH como la T4 libre. Y aquí también lo estamos considerando, ¿no? Bueno, también considerar la prolactina y el caso de la LH-FSH, ¿no? Con respecto a la parte endocrinológica. También los agentes de fase aguda, básicamente en cuanto a la diferenciación, ¿no? Que podemos incluir, ya que este caso no es inflamatorio, ¿no? Entonces aquí está, se hizo la evaluación de la velocidad de sedimentación globular, en la cual se encontraba normal. Y también se puede incluir la PCR, la proteína C reactiva, ¿no? Y con respecto a la parte imagenológica, bueno, la paciente refirió antecedentes de litiasis renal, ¿no? Entonces sería importante también incluir una ecografía renal, que no se incluyó en la parte del caso clínico, pero sí se realizó la ecografía abdominal, donde se determinó aquí también la presencia de litiasis renal, ¿no? Y también por la parte de la pancreatitis aguda, ¿no? Que es digamos, la herramienta diagnóstica bueno, más significativa en cuanto a la pancreatitis aguda. Bueno, también es importante por el hipoparatiroidismo también la ecografía de paratiroides, en los cuales aquí también se determinó el adenoma paratiroideo, ¿no? Ahora, la paciente también presentaba taquicardia al momento del examen físico. Y sería importante también incluir un electrocardiograma, ¿no? Ahora, las partes de radiografías, la paciente presentó una fractura, me parece, en la zona intertrocanteria, y bueno, me parece que sería importante considerar una radiografía, ¿no? De fémur del área y también la columna lumbosacra, ya que también menciona limitación en cuanto al movimiento. Y estas son las que también se incluyen dentro del caso clínico, como es de cráneo, de manos y de húmero, ¿no? Y por último, la densitometría ósea, que es la parte relevante con respecto al cuadro de osteoporosis que presenta, ¿no? Y en esta es donde se determina osteoporosis severa a predominio de L4. Bueno, los criterios diagnósticos de osteoporosis se basan, según la OMS, en la densitometría ósea a partir del el T-score, ¿no? En los cuales se realizan estas zonas como es antebrazo, columna lumbar o caderas también. Y en el caso de la paciente, se determina osteoporosis severa para el L4, como lo encontramos aquí, por los valores de desviación estándar por debajo del menos 2.5, ¿no? Ella, por ejemplo, en el caso clínico se menciona que presenta valores de menos 6, me parece, o incluso de menos 7 también, ¿no? Y se agrega fractura por fragilidad, que, bueno, básicamente me parece que sería a partir de la que también menciona, ¿no? Bueno, y los demás, los anteriores, corresponden a la osteoporosis cuando hay una disminución de por debajo de menos 2.5 de la desviación estándar, ¿no? Mientras que lo normal se encuentra por encima, o sea, mayor a menos 1 de desviación estándar, y entre el normal y la osteoporosis encontramos la osteopenia, ¿no? Que es en valores de entre menos 1 y menos 2.5 de desviación estándar. Y bueno, en el caso clínico, esto ya se ha realizado y aquí se encuentra osteoporosis severa, ¿no? Y corresponde a esta última.
Bueno, eso sería todo en realidad. Gracias, Melissa. Continuamos, por favor. Sí, doctora, me toca a mí un ratito. Bueno, doctora, mi compañera Nes me está ayudando para proyectar. Yo les voy a hablar sobre siguiente, por favor, Nes. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Bueno, en cuanto a procedimientos diagnósticos y terapéuticos para esta paciente, vamos a más o menos ubicar a la paciente en este flujograma que saqué de salud. Para empezar, debemos evaluar lo que son los factores clínicos de riesgo de fractura. Esto va a ser importante delimitar en si el paciente es una paciente con densitometría baja, media o elevada, ¿no? Si presenta un riesgo de fractura. Primero, respecto a lo que es la densitometría ósea, se va a resumir en valores T y se va a catalogar en valores mayores a -1 o el valor entre -1 y -2.5 y menores a 2.5. Menos 2.5, ajá. Y si nos enfocamos en el caso, bueno, estamos en un valor que es menor a -2.5, ¿no? A eso le sumamos que la paciente ha tenido una caída, una fractura, y esto se volvería un factor de riesgo para que el paciente pueda volver a tener otra fractura, ¿no? Y bueno, de acuerdo a este flujograma, se debería iniciar lo que es una terapia rápidamente, ¿no? Aunque si tuviéramos en estos otros dos casos, evaluaríamos lo que es la fragilidad y la evaluación FRAX, ¿no? Que bueno, esta evaluación va a ser más una calculadora que nos va a permitir valorar la posibilidad de que el paciente tenga una fractura de cadera en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, y esto lo vamos a encontrar lo que es en el internet y se va a definir más que todo por los factores de riesgo que presenta el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, este va a ser otro flujograma que más que todo es para pacientes posmenopáusicas. Bueno, yo me atreví a considerar a la paciente como una paciente posmenopáusica porque va a estar dentro de la edad según la epidemiología en el Perú, ¿no? Que nos va a decir que el promedio de edad de la menopausia aquí en el Perú va a ser de 48 años, ¿no? Y bueno, la paciente va a tener valores de -2.5 en densitometría ósea. Entonces, por eso se le va a considerar como un alto riesgo de fractura, ¿no? Entonces, su tratamiento tendría que tener las opciones como los bifosfonatos, el denosumab, el teriparatida, y la avaloparatide. Siendo adicional a esto, pues no, un tratamiento con calcio y vitamina D. Y bueno, en la paciente se podría iniciar con lo que son los bifosfonatos, como tiene alto riesgo. Y si en caso no funciona, usar lo que es el denosumab, ¿no? Y aquí podríamos evaluar si es que es menor o mayor a 60 años. Nuestra paciente tiene 45 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí esas dos opciones. No lo puedo señalar acá. Y si es que la paciente tiene síntomas vasomotores o no los tiene, ¿no? Y en el caso, bueno, de la paciente va a presentar lo que es la irritabilidad y se podría considerar un síntoma vasomotor, ¿no? Entonces, podemos ubicarla en la paciente con síntomas vasomotores y aquí lo que se va a recomendar es el uso de lo que es la terapia hormonal también, ¿no? Que serían estrógenos y progesterona. Siguiente, por favor.
Y bueno, en cuanto a lo que es el uso racional de medicamentos, no sé quién es. Ya, de acuerdo a lo que les estaba mencionando, el uso racional de medicamentos terapéuticos mediante criterios clínicos y fisiopatológicos, bueno, tenemos acá lo que es el calcio y vitamina D, que esta va a ser esencial para terapia preventiva y para tratamiento de osteoporosis, ¿no? La administración de esta vitamina D va a tener pocos efectos secundarios y podría ser útil en pacientes propensos a tener niveles bajos de vitamina D. En cuanto a lo que es calcio, bueno, como considera a la paciente como posmenopáusica, bueno, se tendría que administrar lo que es 1500 miligramos al día. Y en vitamina D tendríamos que utilizar los 800, ¿no? O 20 microgramos al día. Siguiente, por favor. Luego tenemos a lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Esta va a ser una terapia que es preventiva de primera línea para mujeres que experimentan la menopausia antes de los 45 años, como es el caso de nuestra paciente, perdón, y en mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea. Un ratito, doctora, disculpe. Ya, doctora, disculpe. Bueno, estaba hablando de la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, eso también va a ser un tratamiento en segunda línea para lo que son las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Va a ser eficaz para prevenir lo que son las fracturas vertebrales clínicas y también lo que es la prevención de fracturas que no son vertebrales, como la que es la cadera, ¿no? Lo que va a hacer esta terapia de reemplazo hormonal es pues, incrementar lo que es la masa ósea en todas las regiones del cuerpo. Va a ser eficaz en tratamientos de síntomas vasomotores y la dosis mínima efectiva va a ser de 0.625 miligramos de estrógeno, ¿no? Luego tenemos a lo que es la raloxifeno, que es un benzotiofeno no esteroide. Va a ser un modulador selectivo de receptores de estrógeno, eficaz en la reducción de riesgo de fractura vertebral en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Y la dosis recomendada para prevención y tratamiento va a ser de 60 miligramos al día. Siguiente, por favor. Luego tenemos a lo que es el ácido alendrónico o alendronato, que va a ser eficaz también para la prevención de fracturas vertebrales y también no vertebrales en mujeres posmenopáusicas, ¿no? En lo que es la prevención de fracturas vertebrales en hombres con osteoporosis y también va a ser eficaz en osteoporosis inducida por esteroides. La dosis recomendada de esta va a ser de 70 miligramos una vez a la semana. De ahí tenemos a lo que es la calcitonina, que bueno, va a ser una hormona peptídica. Se usa más que todo nasal y va a ser eficaz en la prevención de fracturas vertebrales también en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis severa, ¿no? La densitometría ósea de la cadera y de la columna vertebral se va a mantener o se va a incrementar mínimamente con una terapia con calcitonina, ¿no? También va a ser eficaz en reducir el dolor asociado con fracturas vertebrales agudas y su dosis recomendada va a ser de 200... Ay, se me fue la unidad, doctora. Bueno, diario por aspiración nasal, una vez al día por 15 días cada mes, ¿no? Luego tenemos a lo que es las terapias de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Los pacientes que van a iniciar con un tratamiento de glucocorticoides en dosis equivalentes a miligramos o más de prednisona, durante 3 meses tienen que, a manera de prevención, corregir sus factores de riesgo en la osteoporosis, ¿no? Como son lo que es dejar de fumar, disminuir su consumo de alcohol, ¿no? También deberían empezar lo que es ejercicio físico, deben de consumir calcio y vitamina D. Se les debe realizar una densitometría ósea para ver si es que tienen un riesgo de fracturas o de pérdida ósea.
Y bueno, en el caso de que haya una osteopenia, se recomienda iniciar el tratamiento con alendronato, ¿no? En mujeres premenopáusicas o 70 miligramos, lo que es en mujeres posmenopáusicas. Y bueno, como tratamiento, los pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides a largo plazo deben someterse a un estudio de densitometría para valorar si es que hay una aparición de osteoporosis, ¿no? Si el test score va a ser inferior a -1, se debe considerar que se debe corregir los factores de riesgo, el ejercicio físico, el consumo de suplementos de calcio y vitamina D, y bueno, el tratamiento con bifosfonatos, ¿no? Si es que tiene una mala tolerancia, se le tiene que considerar la administración de calcitonina como fármaco de segunda línea, ¿no? O bifosfonatos de administración venosa. Y bueno, tendría que repetir la densitometría ósea cada año o cada 2 años, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, eso sería todo, doctora, disculpe. Recuerden que el manejo de la osteoporosis secundaria es básicamente eliminar la causa que produce la osteoporosis. En este caso se logró retirar ese adenoma paratiroideo. Y después la base del tratamiento de la osteoporosis en sí. La calcitonina actualmente no la usamos, ¿no? Porque hubo una asociación de calcitonina con cáncer. Entonces no se usa ya actualmente la calcitonina. Dentro de los medicamentos vamos a tener dos grandes grupos, los antirresortivos y los osteoformadores. Dentro de los antirresortivos, el de cabeza son los bifosfonatos, que hay diferentes formas de presentación, puede ser oral, oral semanal, puede ser oral mensual, puede ser trimestral, parenteral, puede ser semestral, incluso una vez al año también se pueden dar estos inhibidores de la restricción ósea. Y por otro lado tenemos el denosumab, que es un biológico, que actualmente, al menos en el mercado, es de bastante uso y nos ayuda también mucho con los osteoporosis. Por otro lado, en los osteoformadores, los medicamentos que también mencionó su compañera, como los SERM, como el raloxifeno, van a estar sobre todo utilizados en pacientes posmenopáusicas que tengan algún factor de riesgo, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de útero. Y dentro de los osteoformadores vamos a tener el teriparatide, que bueno, también no se puede usar por mucho tiempo, máximo se usa 2 años también por la posibilidad de producir cáncer, al menos en animales de experimentación. Y otro osteoformador también es el romosozumab, que también es uno biológico, que debió haber entrado al mercado, creo que todavía no llega, y también es oral, que quizás sea en la actualidad el medicamento más potente para la osteoporosis, ¿no? Muy bien. Pero recuerden siempre que con una causa secundaria lo principal es eliminar lo que causa la enfermedad y luego manejarla. Muy bien, continuamos, por favor. ¿Quién continúa? Yo, doctora, yo continúo, sino que estaba, casi se me apaga la computadora, disculpe. Ahora lo proyecto.
Doctora, perdón, sí se ve, disculpe. Sí se ve. Ya. Vamos a ir las últimas dos preguntas, que serían justificar el uso racional de los medicamentos mediante el criterio farmacológico, microbiológico, de acuerdo al caso y al paciente. Ya. En este caso vamos a empezar con lo que es la parte farmacológica, que básicamente primero es ya, sí, primero nos vamos a enfocar a lo que son un algoritmo de decisiones, ya que en primer lugar tenemos que valorar los factores de riesgo asociados a las fracturas, ¿no? Mediante estos datos obtenidos tanto en la historia clínica, en la exploración física y en lo que es las pruebas de imágenes, ¿no? Como las radiografías. Ahora, depende de esto, ya habló creo mi compañera, según el riesgo si es alto, moderado o intermedio. Obviamente, si tiene un riesgo de fractura elevado el paciente y es paciente mayor, va a recibir altas dosis o un tiempo prolongado de corticoides, ¿no? Además, si tiene antecedentes de fracturas y entre otros, ¿no? Y en cambio, si es de riesgo moderado, bajo o intermedio, ¿no? Se va a ver otro tipo de tratamiento, tanto las recomendaciones, principalmente si es riesgo moderado bajo, solamente mediciones generales, que lo vamos a ver, y si es riesgo moderado alto, son tanto las mediciones generales más un tratamiento farmacológico. Ya. Ahora, dentro de este algoritmo, vamos a ver que primero es los antecedentes, ¿no?, del paciente, dentro de su historia clínica, la exploración física, las radiografías, y luego vamos a valorar lo que es el riesgo de fractura, ¿no? Si presenta elevado o si es bajo, ¿no? Si esto es leve o moderado, vamos a ver que se indica el siguiente estudio, ¿no? Una analítica y lo que es densitometría ósea, ¿no? Y la parte de fractura. Ahora, si es riesgo moderado elevado, tiene alto riesgo, entonces se induce a un tratamiento farmacológico asociado a las medidas generales, ¿no? Ya. Ahora, dentro de las medidas generales, vamos a ver que se basan en tres principalmente, ¿no? Reducir los factores de riesgo, ¿no? Entre ellos abandonar tabaco, consumo de una adecuada alimentación, moderar el consumo de alcohol, realizar ejercicios de bajo impacto y entre otras, ¿no? De ahí prevención también de caídas. El entorno del paciente, ¿no? Identificar también si consume otros fármacos asociados a sus factores de riesgo, corregir también déficits visuales y entre otros. También, y finalmente, la alimentación adecuada, ¿no? Esta se basa en lo que es en calcio y vitamina D. Tiene que tener suficiente aporte de calcio. Entre esto, claro, depende de la edad del paciente, pero también se indica, ¿no?, en un valor de 800 a 1200 miligramos por día de calcio. Y vitamina D, 80 unidades internacionales por día, ¿no? Bueno, 800 unidades internacionales por día. Pero el Instituto de Medicina recomienda una dosis diaria de 200. ¿Sí? 200 en adultos mayores de 50 años, 400 entre 50 y 70 años y 600, ¿no?, unidades internacionales para mayores de 70 años, ¿no? Entonces, un rango estándar lo podríamos tener aquí, ¿no? Pero nosotros nos referimos en 600 porque principalmente nuestro caso es adulto mayor, ¿no? Entonces, se aconsejaría eso, vitamina D. Y también proteínas, ¿no? La alimentación. Ahora, también tener en cuenta si un paciente es con hipercalciuria, ¿no? Si este paciente presenta eso y además también tiene enfermedades nefróticas, entonces cálcicas, entonces tenemos que administrar el calcio en suplementos, ¿no? Y también tiacinas, ¿no?, para poder corregir lo que es la hipercalciuria. Sí. Ahora, el tratamiento farmacológico es básicamente los que tienen riesgo alto, ¿no? Entonces, estos pacientes principalmente se le da antirresortivos, ¿no? Antirresortivos, entre ellos el más conocido son los bifosfonatos, ¿no?
que básicamente son análogos del pirofosfato inorgánico. Son inhibidores de lo que es la resorción ósea, ¿no? Y estos van a disminuir la aparición de fracturas, ¿no? Y ya. También están los modificadores selectivos de los receptores estrogénicos, porque vamos a saber también que una conversión de andrógenos a estrógenos, vamos a ver que esto previene el desarrollo de osteoporosis. Entonces, a esta edad, a una mujer, ¿no?, premenopáusica también. Entonces, está arraigado estos modificadores, ¿no?, selectivos entre ellos encontramos, de ahí lo vamos a ir viendo, pero ellos básicamente van a ayudar a lo que es reducir el remodelado óseo, ¿no? Y finalmente el denosumab, que este es un anticuerpo monoclonal humano, ¿no?, inhibidor del RAC, ligado a lo que inhibe la formación, la función y la supervivencia de osteoclastos, ¿no?, disminuyendo así la resorción ósea. Esto lo vamos a ver luego en una imagen. Y luego de los antirresortivos, ¿no?, que disminuyen la resorción ósea, vamos a ver los osteoformadores, que aquí principalmente está el PTH, ¿no? Y esta hormona se utiliza la forma recombinante, llamada teriparatida. Y tiene un efecto paradójico, ¿no?, osteoformador, cuando se administra en bolos diarios. Y finalmente lo que es un combinado, que vendría a ser un antirresortivo con un osteoformador, ¿no? En este caso el ranelato de estroncio. Y luego otros fármacos, entre ellos cuando la osteoporosis es secundaria, como en este caso, hay que tratar la enfermedad desencadenante, ¿no? En este caso la enfermedad endocrina que tiene el paciente, ¿no? Y los futuros tratamientos, hay una serie de fármacos que se encuentran ya en investigación, pero aún siguen en ensayo, así que todavía está en ensayos, en fase 3, fase 4, ¿no?, de ensayos clínicos. Y luego, siguiendo con ello, vamos a ver la elección del fármaco. La elección del fármaco va a depender básicamente de la característica del paciente, ¿no? Y básicamente siempre, o la mayoría de veces, el fármaco que se utiliza son los bifosfonatos, ¿no? Habitualmente es la primera línea para lo que es osteoporosis posmenopáusica, vía oral. Ahora, también se utiliza el denosumab, que también se da principalmente a mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura y pacientes también con insuficiencia renal. La teriparatida, que justamente era el osteoformador, ya se da en pacientes bien graves y tiene un máximo de 2 años. Los modificadores selectivos de receptores estrogénicos, como el raloxifeno, que se da también en pacientes posmenopáusicas jóvenes con escaso riesgo de fractura, y el ranelato de estroncio, que también se da en pacientes con alto riesgo, ¿no?, de fractura y con imposibilidad de los demás fármacos descritos, ¿no? Y finalmente lo que es el tratamiento de las fracturas producidas por osteoporosis, ¿no? Estas pueden ser fracturas de cadera generalmente, y estas requieren ya lo que es tratamiento quirúrgico, ¿no?, asociado a una rehabilitación. Y fracturas vertebrales también se tratan con analgésico, reposo. Y sí. Y entonces y básicamente es eso, ¿no? La primera línea de tratamiento habitualmente son los bifonatos, ¿no? Siempre que se pauten corticoides, ¿no?, mayor a 5 miligramos durante más de 3 meses. Y se debe asegurar la ingesta también adecuada, ¿no?, de calcio, como ya vimos, y de vitamina D asociado a los bifosfonatos. Ahora, entonces vemos los dos grandes ámbitos, ¿no? Lo que es el tratamiento no farmacológico, que son los ejercicios, lo que son las medidas generales, ¿no? Ejercicio físico, ingesta adecuada, principalmente vitamina D y calcio. Entonces, dentro del diagnóstico vamos a ver que la propensión a aparecer lo que es fracturas de columna, cadera, pelvis, carpo, y por desmineralización, asociado esto a valores anormales, ¿no?,
en lo que es las concentraciones séricas del PTH, calcio, fosfato y fosfatasa alcalina. Y finalmente las concentraciones séricas de vitamina D activada, ¿no? El 5-hidroxivitamina D. Suelen ser menores, pero todo esto conlleva a lo que es este tratamiento, ¿no? Tanto el farmacológico como principalmente son los inhibidores de la resorción ósea, en este caso los bifosfonatos, y los más conocidos es el alendronato o el imbadronato. La calcitonina, también estrógenos, pero también los estimuladores de la formación, ¿no? Fluoruro y el PTH. En este caso porque actúan a este nivel, ¿no? Los glucocorticoides inhibiendo lo que es los osteoblastos, pero actúan dentro de los osteoclastos, y los bifosfonatos principalmente a este nivel, ¿no? A nivel de inhibiendo lo que es la apoptosis del osteocito. Sí. Y bueno, dentro de lo que hemos visto, ¿no? Los medicamentos antirresortivos y los mineralizantes, ¿no? Entre ellos el calcio, fósforo y vitamina D, y los antirresoabsortivos, los estrógenos, calcitonina, bifosfonatos, ¿no? Que principalmente es para la osteoporosis. Y bueno, el otro que sería los osteoformadores, el PTH, ¿no? Este es con osteoporosis con alto riesgo de fracturas, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es los criterios de interacción medicamentosa, ¿no? Protección y toxicidad de órganos de estos medicamentos. Básicamente aquí se encuentran lo que son básicamente los que tienen mayor efectos secundarios serían los antirresortivos y el combinado, que es los antirresortivos con los osteoformadores, ¿no? En este caso vamos a ir viendo ya, dentro de los bifosfonatos encontramos, ¿no? El alendronato, el risedronato, el solendronato y el imbandronato. Estos básicamente van a actuar a este nivel, sí, a este nivel van a inhibir lo que es la actividad osteoclástica, ¿no? De los osteoclastos, que van a promover lo que es la resorción ósea, el remodelamiento. Y vamos a ver que produce apoptosis en osteoclastos e inhibe la adhesión de células tumorales. Básicamente los bifosfonatos van a actuar a este nivel, pero ahora, si es que a nivel gastrointestinal, vamos a ver, sí, estos, claro, van a alterar la función de los osteoclastos, básicamente, reducir su número, ¿no? E inducir su apoptosis. Ya. Y básicamente esto a nivel gastrointestinal va a producir esofagitis, gastritis, también mialgias, dolor óseo. Y si se induce de vía intravenosa, hay un síndrome pseudogripal. Ahora, si es que estos son los más frecuentes, ¿no? Pero efectos adversos más raros son la osteonecrosis de mandíbula y la fractura atípica de fémur. Y ahora, dentro de los modificadores selectivos de receptores estrogénicos encontramos, ¿no? El raloxifeno, el tamoxifeno y el basedoxifeno. Estos van a incrementar lo que es riesgo de enfermedad tromboembólica y una sintomatología de climaterio. ¿Y qué es la sintomatología de climaterio? Básicamente, especialmente si se administra, ¿no? A lo que es 2 años siguientes a la menopausia. Y ahora, el denosumab, que era el anticuerpo monoclonal, que inhibe básicamente inhibidor del RAC, que encontramos que es el receptor activador del factor nuclear, KB. Vamos a ver que esta inhibe su actividad, como lo vemos aquí, va a inhibir su actividad del RAC, que está ligado e inhibe la formación, ¿no? Tanto la formación, función de los osteoclastos también, ¿no? Y reduce así la actividad osteoclástica, disminuyendo así la resorción ósea, ¿no? Previene fracturas tanto vertebrales como no vertebrales, ¿no? Y estas vamos a ver que los efectos secundarios raros es la osteonecrosis de mandíbula y la fractura atípica, ¿no? Igual que los bifosfonatos.
Ya. Y finalmente el combinado, que básicamente es el antirresortivo más un osteoformador, que en este caso es el PTH, que y tiene, ¿no? Es eficaz también para lo que es fracturas, tanto vertebrales, y estas básicamente ambas van a aumentar el riesgo cardiovascular del paciente, ¿no? Su uso por eso tiene que estar controlado, ¿no? Por el aumento de este riesgo cardiovascular. Y bueno, secundario a otros tratamientos, cuando es una osteoporosis secundaria no hay que tratar la enfermedad desencadenante, ¿no? Si hay un hipogonadismo, tratar la terapia hormonal sustitutiva, pero tener en cuenta ello, ¿no? Porque la terapia hormonal también tiene diversos efectos adversos, ¿no? Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda?